Bueno, y estamos recibiendo con mucho gusto al antropólogo José López Mas en la mañana de Arriba Gente. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, un placer tenerlo aquí. Bueno, obviamente creo que la mayoría de la gente vio hace algunos días atrás imágenes, notas que se realizaron además con el abogado, el doctor Oscar López Goldaracena, sobre estas nuevas excavaciones realizadas en Rocha, aparentemente por lo que pudimos saber, un hotel abandonado, específicamente un punto, un lugar que era la piscina abandonada, obviamente también, de este hotel. ¿Cómo surge la información de que allí podría encontrarse, en este caso estamos hablando de los restos de Olivar Sena, un pescador de la zona desaparecido en la década del 70? ¿Cuáles son los primeros indicios que hacen tener esa información? No sé si la manejaba usted, si la manejaba el doctor Goldaracena. No, esa información ya existía, la teníamos registrada cuando yo trabajaba para la presidencia. Ajá. Ya había sido manejada, que esa persona estaría enterrada en la piscina. Y a la familia también le había llegado, lo que le daba un poco más de verosimilitud, ¿no? Le había dicho llegar esa información a la familia. Y con el respaldo de una ONG que se llama ¿Dónde están?, de uruguayos que viven en Francia, decidieron respaldar esta actividad muy puntual, ¿no?, que se realizó en ese lugar con motivo de chequear esa información, si verdaderamente estaba allí o no esta persona. Claro, para entender un poco, y obviamente no estoy apelando a la morbosidad, sino a entender el trabajo que debe realizar el antropólogo. Estábamos hablando de una persona que fue enterrada y luego se hizo encima esa piscina, o que aprovechando de repente la construcción de la piscina fue enterrada allí. Es decir, ¿cuáles son las características? Porque al estar abandonado el lugar, ¿dónde es que se está realizando la excavación? ¿En lo que vendría a ser la base de la piscina o se está buscando por debajo de esa base? Eso nunca lo supimos, de si la piscina existía o no cuando se decía que esta persona había sido enterrada allí. Cuando fuimos a trabajar encontramos que tenía un par de pisos sucesivos, un poco, pero finalmente la investigación no consiguió localizar el resto de esta persona. Que ya se realizó, fue un trabajo muy puntual. Eso fue lo que permitió el que el dato fuera tan preciso. Eso permitió hacer una intervención rápida para chequear esa información o descartarla, que es lo que debería hacerse en estos casos. Restos no se encontraron, pero no. ¿Algún tipo de anormalidad o curiosidad con respecto a la construcción de la piscina sí? Sí, pero hay que tener cuidado con esto porque uno se puede hacer trampas al solitario, ¿no? Todo es subjetivo. La cuestión es de que había una información de un lugar preciso. El que fuera tan precisa permitió que el peritaje pudiera hacerse de manera rápida y confirmar o descartar la información. Fue lo que se hizo y lamentablemente no hubo hallazgos. ¿En qué circunstancias desapareció este hombre? Este hombre trabajaba en la construcción y compraba pescado y vendía pescado. Aparentemente él tiene alguna desinteligencia con la prefectura o la Armada en el año 74 por motivo de un rescate en un barco hundido y ese tipo de cosas. Y bueno, y en ese momento la gente había algunos intentos también de impulsar una cooperativa allí y esta persona se opuso por parte de los militares y un día desaparece. Queda la comida de él servida en la mesa. ¿No hubo detenimiento? No hubo nada. Todos rumores en la zona, sin la presencia de los militares, esta animosidad. No era un miembro de un partido político. Esto también hace interesante de que, bueno, que alguien se ocupe de buscarlo. Son esas personas que de repente tuvieron una actitud de repente muy auténtica de reclamar algo en un momento y bueno, y cayeron en esta situación. Según información que leí en algún momento, este hombre había participado de la búsqueda de metales de un barco hundido que era coordinada por militares y no se habían puesto de acuerdo en el precio de lo obtenido de esa búsqueda, que había sido encomendada por los militares a los pescadores. Sí, aparentemente hubo varias desinteligencias con la prefectura, la marina, y bueno, un hombre de bastante carácter, muy querido en la zona, y bueno, y los militares no se permitieron eso. ¿Cómo llega la información, José? Vos la tenés, sabías el nombre hace tiempo,
a través del propio López Guadalacena también, que ha estado trabajando en la materia, pero ¿a la familia cómo le llega la información? ¿Por vías distintas? Sí, yo trabajo en Rocha desde el año 86, en prehistoria, en las tierras bajas, con los cerritos, y siempre trabajé en esa zona, y todo el tiempo que trabajé con la búsqueda de desaparecidos, evidentemente que era un tema obligado con los vecinos, que sacaban el tema, entonces siempre eso estuvo allí. La información que recogimos en aquella época era de que entre las diferentes versiones, que una de ellas estaría enterrado allí, y nos comenta el hijo de esta persona desaparecida que a su abuela, a la madre del desaparecido, también en aquella época le habían hecho llegar una información similar. Eso fue un poco lo que nos dijo, lo que nos ayudó un poco y con el apoyo del López Guadalacena a trasladar esta inquietud a la justicia para hacer un peritaje y realmente saber si estaba o no estaba allí. Claro, la forma de saber es... no hay otra. Excavando, no hay otra forma. No hay otra. ¿Y qué pasa, para entender un poco, porque de alguna manera cuando todos manejamos la información de que existe determinada sospecha, obviamente que acá hay un trabajo de investigación, no es al primer dato que se va a realizar algo así, esto lo sabemos, pero ¿por qué no se continúa un poco más? ¿Por qué, por ejemplo, como en este caso, el dato era preciso con respecto al tema de lo de la piscina? Bueno, no se pudo encontrar, se culminó la excavación. ¿Por qué no se sigue un poco más en la zona? Porque de repente el lugar no es la piscina, pero pueden ser X cantidad de metros más allá o más acá. Sí, bueno, eso es un viejo tema entre las personas, entre los equipos forenses que realizan este trabajo. Ajá. Cuando hay un testimonio ya es un protocolo, porque la buena voluntad puede ser una trampa, ¿no? Siempre cuando viene un testigo y señala algo, un lugar, se le va la cinta amarilla que tú ves que hay en la zona, y bueno, y se trabaja allí. Y si no se encuentra, bueno, que sea el testigo el que la mueve. Si nosotros no podemos empezar por buena voluntad a extender para acá, extender para allá. No te olvides también que nosotros hace 10 años trabajamos con información falsa. Sí. Si ponemos la buena voluntad y nos están tirando información deliberadamente falsa, es un entrevero. Entonces, por eso el tema de acotar espacialmente el dato, chequear la fuente, como tú decís, y trabajar allí. Y si aparece información complementaria que amplía la zona, bien, pero no nosotros hacerlo de buena voluntad porque no tenemos garantía de resolver nada y la experiencia indica esto. Es fundamental investigar mucho. Claro. Digo, no quedarte con lo que te traen. Porque, digo, de hecho, así han pasado las cosas que pasaron en algunos casos en el pasado, ¿no? Es decir, información errónea que se aportó. El tema es que a veces no hay con qué chequear, ¿no? Con qué... Claro, bueno, la etapa previa es capital. Cuando se llega a excavar es porque se agotaron una serie de etapas previas. En este caso, José, digamos, ¿cómo fue la investigación previa? Bueno, la investigación previa fue chequear esas diferentes fuentes que señalaban el mismo lugar. Se señalan otros lugares también, la Ruta 9, pero es muy difícil de precisar, la Laguna Negra. El caso de una piscina es una piscina, está allí, tiene una medida. Eso nos permitió desarrollar una estrategia, pasar un georradar, apareció una anomalía. Después la anomalía no era la anomalía. Pero te lo pregunto porque en el caso, particularmente en el caso de Sena, la zona fue construyendo relatos con el paso del tiempo, relatos que seguramente vos tendrás presentes, con el tema del dueño del hotel, con el tema de la isla de la Coronilla, ¿cómo sopesar eso a la hora de aplicar rigor científico, ¿no? Y bueno, fueron muchos años, ¿no? Esta información la teníamos hacía 10 años. Un día aparece este grupo de uruguayos que vive en Francia, que es una ONG llamada ¿Dónde están? Siempre muy solidarios, y dice, bueno, ¿por qué no podemos impulsar nosotros de manera independiente una búsqueda, además de la que lleva adelante el gobierno? Y una de estas personas es de Rocha, y bueno, esta persona aquí en Rocha se fue a hablar con el hijo, se retomó todo, y ahí justamente se recabó nueva información. Y con motivo de la investigación que se hizo pública, llegó nueva información. Y es algo que pasaba siempre, porque la gente está en el living mirando y de repente es un tema tan sensible y bueno, a veces se tiene algo en la manga y no lo dijo por alguna razón, años después dice, bueno... O no lo relacionó en el momento. Exacto. Te digo, por eso te preguntaba, me llegaron a mí distintos relatos del caso Sena. ¿Y eso puede motivar trabajos en algún otro lugar relacionados con el mismo caso? Bueno, sí. Estamos un poco recabando esa nueva información, chequeándola con la vieja y viéndola, tratando... Nosotros la información la tenemos que bajar a un espacio. Hay que bajar un espacio geográfico. La investigación tiene que ocurrir en un espacio delimitado. Y a veces eso se complica y estamos en esa etapa, ¿no? Porque los lugares que se señalan son lugares inundables, lugares donde hubo reformas, la Ruta 9, por allí
tiene 1 metro de terraplén, es decir, ha habido obras de ingeniería claro, que dificultan, no es tan fácil. ¿Cómo se ha repetido por estas horas y por estos días el tema de posibles enterramientos en rutas, ¿no? Digo esto por lo de Neptunia. Sí, no sé si era en ruta lo de Neptunia o era más al costado. Me claro, parece. pero digo, estaba la traza de la vieja Ruta 10 que se planificaba por allí, ¿no? Que no se hizo, pero se planificaba. Digo esto porque en Argentina los enterramientos... Sí, como en España también. Los enterramientos tienen rutas arriba o al costado de las rutas. Claro. ¿Qué expectativas, justamente, teniendo en cuenta todo esto que dicen, qué expectativas de encontrar que después de tantos años en un terreno que había sido removido y que había una piscina arriba con varias losas, como tú decías, ¿qué pistas se podrían encontrar allí? Bueno, las pistas está fuente, después hay pasos sucesivos, pasamos un georradar, que es un aparato exploratorio que da alguna idea de lo que hay subsuperficialmente, pero siempre es la calidad de la información, ¿no? La calidad de la información y tener los medios de repente para ir a hacer el peritaje. Si hay una información y lugares accesibles, hay que ir a hacer un peritaje o confirmar o descartar y seguir. Estas investigaciones son más bien así. Son largas. Técnicamente, lo que decía recién Danilo, el paso de los años, uno imagina que, bueno, después de tanto tiempo y con modificaciones que los terrenos van teniendo, cada vez se dificulta más la posibilidad de hacer coincidir esos relatos. Yo tengo la sensación, es meramente una especulación lo que hago, de que muchos de esos relatos evidentemente deben tener una base cierta. ¿No le queda por momentos la sensación de haber estado, aun cuando tiene que culminar los trabajos, de saber que está en la zona y que capaz que es allí o allá o en aquel otro lugar, pero que ya por razones de lo que usted decía, como se realiza el trabajo, bueno, si puntualmente era acá, buscamos acá, hay un momento en el que hay que cerrar, pero ¿no le queda esa sensación de decir, sí, acá debe haber algo? Sí, claro que sí. Pero bueno, uno tiene que proceder de acuerdo a un protocolo, lo que esa es la procesión que va por dentro. Claro. Porque aparte, hacer un trabajo de este tipo es realmente tener una decisión de hacer algo que tiene pocas probabilidades a priori de alcanzarse el objetivo, pero se hace con cierto convencimiento en la información, porque se chequea, y en el procedimiento, en la estrategia. Bueno, y uno se juega a eso, ¿no? Pero esa sensación muchas veces, y nos ha pasado también, sí, ¿no? De haber estado allí a 2 metros, nos llamaron para otro lado y después estábamos al otro lado. ¿Y dónde estábamos nosotros cuando nos llamaron y volver? Y habré encontrado, fue el caso de Miranda, ¿no? El caso de Miranda, claro. Estaba ahí a 1 metro nuestro cuando nos llamaron para decirnos que fuéramos para otro lado. Claro. Fíjate que no es tan fácil también, porque a veces el gato maula juega con el mísero ratón. Es verdad. José, ¿por qué en el trabajo que se ha desarrollado durante todos estos años, tal vez desde la Comisión para la Paz hasta acá, esta última por verdad y justicia creada en el ámbito de la Presidencia de la República, todos los esfuerzos que se han hecho y que se han puesto desde el IAF, ¿por qué no han sido suficientes todavía? El punto acá central siempre fue la ausencia de información. Y si comparamos con Argentina, que había un volumen mucho más grande de personas desaparecidas, en Argentina partían de la base de que las grandes fosas estaban en tal lugar, se conocían, fue mucha gente enterrada, participó mucha gente, había información. Entonces iban directamente a las fosas, en el fondo de los cementerios, en lugares señalados. En el caso uruguayo es bien diferente, son muy pocas las personas que actuaron, un grupo muy cerrado, que realmente enterró y que aparentemente desenterró y volvió a enterrar. Y es un grupo muy cerrado y la información es muy poca. Y de repente nos hablaban de 2 hectáreas, 4 hectáreas, 40 hectáreas, como en el Batallón 14. Son escenarios totalmente diferentes. Claro. Ahí hay técnicas también aproximativas, fotos aéreas, ¿verdad? Pero es un escenario, el uruguayo, de los más complicados que hay, ¿no? ¿Es una batalla perdida la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos? No, yo creo que no. Ha pasado, se están encontrando, se excavan aún en los campos de concentración y se siguen identificando personas y repatriando. La violencia es un mal que azota al planeta y los derechos de las personas a enterrar a sus seres queridos es algo que a mí tiene un valor universal. Claro, tiene que haber circunstancias donde la gente entienda que eso puede ser parte de una política de derechos humanos, de ponerle algún pesito porque tiene un costo, pero yo creo que hay que buscar, hay que tener una estrategia más de largo plazo y trabajar. Se está ante una innovación, por lo menos en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Digo porque hasta ahora se había trabajado muchas veces, la mayoría de las veces, en predios militares.
Ahora se fue a Neptunia, predio privado, ahora se va a Rocha, otro predio privado, más allá de las iniciativas, ¿no? Sí. ¿Eso es esperable? Es decir, empezar a incursionar en otras áreas que no sean solamente predios militares. Sí, no son muchos los lugares, ¿no? Donde hay información de que podría haber habido enterramiento clandestino y no sean predios militares. La mayoría son predios militares. Claro. José, la tecnología con la que se cuenta hoy, ¿no? Es decir, que nos inunda en un montón de áreas, supongo que también en el área de la antropología debe haber elementos. Veía recién que en un par de oportunidades mencionaste sobre elementos técnicos que permiten por lo menos el desarrollo del trabajo. Lo que me pregunto es, esos elementos tecnológicos, el conocimiento que puede tener un antropólogo como es en tu caso, por más que hayan pasado todos estos años, las huellas no desaparecen. A lo que voy, si estás realizando la excavación en un lugar en donde hubo un enterramiento, algo aparece. O se pudo haber realizado un tipo de enterramiento por el cual prácticamente sea imposible determinar si allí se enterró o no se enterró un cuerpo. Si está enterrado, hay condiciones de localizarlo. Bien. Por supuesto que hay cuerpos que fueron enterrados. Se dice que en vísperas del retorno a la democracia, algunos políticos les sugirieron a los militares que limpiaran los cementerios clandestinos. O sea, ha habido mucho escenario tal vez de movimiento de cuerpo, pero si hay un lugar donde hay enterramientos, no te olvides que nosotros en Uruguay hemos recuperado esqueletos de 3.500 años de antigüedad, es decir, un esqueleto de 40 años. Hay que también varían claro, los lugares, ¿no? Para un antropólogo no es tiempo prácticamente, claro, no. Es una gotita de agua nada más. Y por otro lado les ponían cal, a veces pensando que iban a destruir los cuerpos, y al contrario, la cal los conserva mucho mejor a los huesos. Es decir, ha habido circunstancias también aleatorias que colaboran con la conservación. El problema acá es la falta de información. La falta buscar de información. Precisamente dónde están. Sí. Y es curioso, ¿no? Porque es un escenario donde un poco ya está todo saldado. No hay riesgo para las personas que podrían facilitar información. Sí. Es una negativa contumaz, no sabemos con qué motivo, un poco caprichosa, ¿no? Porque todo el mundo habla de las buenas intenciones, su participación en la historia, pero cuando llega la hora de los que hubo, no. Entregar simplemente un conjunto de huesos para que un familiar le dé el lugar debido resulta curioso, ¿no? Resulta... En este momento, ¿hay algún otro lugar que, como esta piscina en particular, hay algún otro lugar que esté despertando una expectativa especial, una esperanza especial de que se pueda encontrar algo? ¿Algunas de estas nuevas pistas que aparecieron? No, ha habido pistas. Hay lugares siempre que han sido muy complicados, como algunos pisos, algunos galpones de los batallones del ejército, que se dice que siempre hubo cuerpos que fueron ahí removidos y fueron a dar a pisos allí en los galpones, enfrente a ese centro clandestino llamado 300 Carlos. El 300 Carlos. Sí, ahí ese lugar, por alguna razón, se decidió no hacer un peritaje, pero son lugares de que la información de calidad marcaba un grado de probabilidad interesante del hallazgo. Pero como siempre habrá que ir a mirar, levantar, mirar y... Porque el 300 Carlos es repetido una y otra vez. Sí, esto es enfrente, ¿no? Hay lugares como ese que han tenido información de calidad y que de alguna manera aumenta la probabilidad de hallazgo. ¿Cómo ves la incursión de una fiscalía especializada en materia de pasado reciente, de derechos humanos? A mí me parece muy bien, está actuando, está llevando adelante los trabajos. Dinamiza absolutamente. Aparte es un tratamiento específico, no es un juez que le cae problemas de los más variopintos, no, es alguien que un poco ya empieza a familiarizarse con ese tipo de trabajo, ese tipo de delitos tiene un perfil propio. Y bueno, y está bien que la justicia desarrolle un know-how más eficiente sobre ese tema. Concretamente, en la búsqueda de Olivar Sena, ¿cómo continúa ahora? Ya se culminó la etapa de la búsqueda concreta en la piscina en Santa Teresa. Sí. ¿Cómo sigue? ¿Sí sigue? Bueno, están los otros lugares próximos a la Ruta 9, que no sabemos si son próximos o es abajo de la Ruta 9. Y bueno, estamos un poco reuniendo todos a ver si puede haber más precisión en esa información. Y tratar de chequearla con las fotos aéreas de la época. A veces cuando hay fotos aéreas sucesivas de un lugar nos permite ver las transformaciones. Bueno, claro. Nunca a priori podemos ni jugarnos los boletos ni descartar. Son trabajos que son etapas de la investigación que hay que agotarlas. Estamos en eso. ¿Pero se excavaría allí? Sí, si tuviésemos condiciones de tener un lugar que fuera accesible técnicamente, ¿no? Claro. ¿Cómo se financian estos trabajos, José?
Bueno, este trabajo fue totalmente a pulmón. Ya te digo, hay una ONG de uruguayos que viven en Francia, que tiene ese nombre tan sugestivo, llamado ¿Dónde están?, que siempre ayuda con escuelas y un poco decidieron impulsar un equipo independiente, además del equipo que trabaja en la órbita de la presidencia. Y bueno, y coincidió que se eligió esta persona, que no era una persona que fuera de ningún partido político, que había sido una víctima de la dictadura también. Pareció que... Y bueno, y fue una cuestión un poco aislada, pero es un equipo independiente. Los técnicos son 4 o 5 doctores en arqueología, así que la eficiencia de allí del centro universitario de la región este está fuera de discusión. Y son circunstancias particulares. Esperemos a ver qué pasa con esa información que se está analizando y con algún otro escenario que de repente pueda requerir la intervención de un equipo de esta naturaleza. Claro. Vamos a ir despidiendo al antropólogo José López Mas. Él decía en una de sus respuestas que la situación de Uruguay fue diferente a la de otras dictaduras. Si miramos hacia la dictadura argentina, decía, aquí un grupo muy reducido de personas intervino en este tipo de enterramientos. Uno piensa, con el tiempo que ha pasado y las edades que podían tener en ese momento, como que poco a poco va imaginando que por un ciclo de vida más o menos normal, ya hay gente muy grande, ya hay gente que seguramente puedan ser abuelos, muchos de ellos, gente que está inclusive, alguna me imagino que cercano a la muerte. ¿Cómo aún con el paso de tantos años y de tantas vivencias que ellos como seres humanos deben tener, no existe ese pequeño intento de reconciliarse con la vida? No quiero hablar religiosamente. Pero no hay que perder la esperanza. Yo pienso que no, porque aparte hemos visto, la experiencia muestra que el círculo próximo a esas personas de la familia a veces es la que lleva información. Dices, mis tíos, yo que sé, tomaban una copa de más en la fiesta y decían como una viveza tal cosa. Y es el propio núcleo familiar, y a veces son ellos mismos que le han dicho, pero ¿por qué papá no vas y ayuda? Y sos parte de la solución de esto. Ha habido, tenemos muchos testimonios de que los núcleos familiares también existen y forman parte a veces de esas decisiones y no perdemos la oportunidad. Mantengamos esa esperanza. Muchísimas gracias, José. Gracias. Un placer haberlo tenido esta mañana. El antropólogo José López Mas en diálogo con nosotros aquí en la mañana de Arriba Gente.